Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida. Hola mi gente hermosa de Florece, estamos una vez más en nuestro programa, en este podcast maravilloso que sé que a ustedes les gusta muchísimo, con unas invitadas de lujo y por supuesto hoy no es la excepción. Hoy tenemos una mujer valiente, esforzada, resiliente, como todas las mujeres que invitamos en nuestro programa, y tiene una historia de vida maravillosa y hoy la va a compartir con nosotros. Y ella es Lady, así que bienvenida Lady a Florece en esta hora. No, muy feliz, muy buenas tardes a todos, de verdad, saludes a todos cordialmente y acá feliz de estar contigo en este momento. Bueno, Ladycita, tu historia es maravillosa, pero vamos a empezar a poner un poquito en contexto a nuestras mujeres y las personas, porque este programa también lo ve la gente joven, hombres de todas las edades, pero es un programa dirigido como a las mujeres que pasamos tantas batallas, ¿no? Y creemos a veces que somos la única que está enfrentando esos momentos tan duros. Cuéntanos, tú eres cristiana, ¿cuánto tiempo tienes de cristiana y de conocer al Señor? Claro que sí, bueno, pastora, gracias primero por tu invitación, y ya son 17 años. Wow. Que estamos en este hermoso camino, creo que es lo máximo en nuestra vida, y ya en familia, que es lo más hermoso, se ha ido tomando Dios el control sobre mi casa, y pues ya todos sirviéndole al Señor. Bueno, qué chévere, Lady. Bueno, y tú, recuerdo cuando tú llegaste, venías de otro lugar, venías de servir, ¿cierto? Porque tú tienes un corazón de servicio. Cuéntame, ¿cómo es esa parte del servicio en tu vida? ¿Por qué para ti es tan importante el servir? Porque siempre tú me dices, yo sirvo, llegaste a nuestra iglesia y sirves a las personas, sirves en la iglesia. ¿De dónde nace ese deseo de servir? Claro que sí, pues yo creo que eso ya es un regalo y es un don de Dios perfecto que nos da a cada ser humano, pero empezó a evidenciarse especialmente cuando llegué, obviamente, a donde conocí al Señor, mi primera iglesia. Allí uno se enamora tanto del Señor, uno es transformado por Él y empieza a desarrollarse ese don tan maravilloso en mi vida, que fue tan natural, y empecé obviamente como todo, ¿no? El proceso, porque a veces no queremos como pasar ese proceso, pero a mí me decían, Lady, vas a vender, a correr esas sillas, o vas a vender empanadas, vas a hacer esto y esto y aquello, y yo, claro que sí, que hay que hacer antes más. Y para mí, yo, digamos, nunca veía, bueno, ¿y cómo hacer para llegar allá? No, nunca, jamás me pasó eso por la mente, sino disfrutaba el momento, el proceso, y ya después, no, Lady, ahora ¿será que puedes, te gustaría hacer esto? ¿Te gustaría enseñar aquí? ¿Te gustaría participar en esto? Entonces, todo yo lo veo como una oportunidad, pero me gozo cada proceso, cada momento, y así fue de donde empecé a ver que me gusta servir, lo hago naturalmente, no porque me lo pida, no porque haya algo detrás de interés, sino que es ya más genuino, es completamente natural y sobre todo que es para la gloria de Dios. Excelente. Bueno, Ladycita, tu familia es una familia súper linda porque está conformada por tu esposo, por ti, 3 hijos increíbles, los conocemos desde chiquitos porque llegaron a la iglesia muy pequeños. La niña llegó casi adolescente, Davidcito llegó pequeñito y el otro casi bebé. Y hemos visto el proceso de tus hijos, cómo han ido creciendo, cómo sin duda han enfrentado muchísimos desafíos, porque nuestros hijos enfrentan desafíos, presión de grupo, presión en el colegio, ellos mismos descubriendo muchas cosas, en fin. Pero tú vas con tu familia a la iglesia, van juntos. ¿Cuál tú crees que ha sido la clave tuya para lograr que tu familia, que tu esposo te acompañen en la iglesia? Porque tú eres súper proactiva, o sea, tú eres ahí como la
no sé, como el motorcito ahí de esa casa. ¿Cómo han logrado que ellos estén en la iglesia pese a los desafíos que enfrentan los chicos, sobre todo los que ya están en la juventud y en la adolescencia? Claro que sí, yo creo que es la perseverancia, la constancia, pero sobre todo nuestro testimonio. Es el que me ha sostenido hasta el día de hoy, y ellos se han dado cuenta que pase lo que pase, siempre la fe y el compromiso con Dios de corazón siempre ha estado ahí. Entonces a mi esposo eso lo ha motivado muchísimo, igual que mis hijos. Sí, pasan por el tema del proceso de la adolescencia, los procesos del mundo que a veces quiere como empezarlos a absorber y todo, pero ver una mamá que siempre ha estado, no solamente, o sea, yo creo que esa palabra a mí me define muchísimo, que es lo que hasta ahora he podido ver en mi familia: oración. O sea, orar y accionar. ¿Sí? Entonces soy una persona que, claro, oramos, estamos todo el tiempo comprometidos con el Señor en la fe, pero la acción, o sea, tu propio testimonio en las adversidades, cómo se busca del Señor ahí en medio de esas adversidades, y eso es lo que a mi esposo y a mis hijos dice: si mi mamá ha podido seguir así y sin renegar, sin estar quejándose, si nos sigue firme, quiere decir que algo pasa. Y como Dios nos ha venido sacando a la luz en muchas cosas, entonces claro, para ellos es un testimonio vivo, y dicen: no, pues no hay religiosidad, no está todo ese tema, digamos, como un disfraz, sino que es algo muy natural, es algo que se vive día tras día, y eso ellos dicen que es lo que más les motiva a seguir, a pesar de las luchas que tengan, pero siguen firmes porque han visto una mamá y una esposa firme. Bueno, Lady, me gusta muchísimo eso que tú dices, que mis hijos dicen: si mi mamá puede, nosotros también, sin importar lo que pase, y de eso quiero que hablemos un poco. Ese proceso que tú viviste, de un proceso de enfermedad, proceso de una mujer como tú, tan joven, tan saludable, tan vital, tan llena de vida, y de un momento a otro: señora, usted vamos a tener que pensionarla, según todo lo que tú viviste. Cuéntanos un poquito de ese proceso, de cómo empezó, cómo fue para ti el tener que asumir esta realidad, y cómo pusiste en acción tu fe para estar hoy aquí sentada. Claro que sí. Bueno, pastora, eso sucedió cuando quedé embarazada de mi último hijo. Y resulta que les recomiendo a todos el tema de no irse en la parte de atrás ni de los buses, o si tienes moto, porque yo siempre cuento mi historia, pero siempre les voy dando tipsitos también, sí, en tema de no coger baches en la moto muy fuerte, porque pues así fue como pasó. Mi esposo cogió un pedazo de andén siempre fuertecito, y yo salto. Cuando uno resorta, pues a mí me dio inmediatamente una hernia discal. Wow. Pero como estaba en embarazo, pues entonces no podían hacer absolutamente nada, ni siquiera sabían que me había pasado, porque no podían tomar ni radiografías ni resonancias, pero empezó ese dolor fuertísimo en la columna, y ya, pues imagínense, ya a los 9 meses yo ya no aguantaba más. Tengo a Joel, y de una me hacen la resonancia y me dicen: sí, tienes una hernia discal, no está comprometiendo como tal nervios y eso, pero de ti va a depender de aquí en adelante lo que va a suceder con tu vida. Eso me lo dijo el primer ortopedista. Y a veces uno recibe ciertas situaciones en la vida y a uno le dan el consejo, ¿no? Como Dios siempre te da el consejo aún muchísimo antes de uno pasar claro, situaciones. Ahí está el consejo, pero dice: ¿qué vas a hacer con esto? O sea, te voy a dar el consejo, pero tú miras si realmente lo vas a seguir. Y resulta que obviamente a mí me dijeron: no tienes que empezar a hacer peso, te tienes que agachar de esta manera, no tienes que subirte de peso, ¿sí? Pero pues yo en ese momento estaba en un trabajo que me requería bastante esfuerzo. Primero salía a las 5 de la mañana en bicicleta. Yo trabajaba con la empresa de EPS, la más grande de Colombia en ese momento, que ya en este momento está liquidada. Y resulta que yo tenía que irme en bicicleta hasta cierta parte, subir la cicla hasta un tercer piso, dejarla donde mi mamá, subir esa todoterreno, y luego baje escaleras, corra el bus y todo el tema, el estrés, todo el tema. Empiezo a tener una condición cada vez más, se empezó a desencadenar ese dolor. Y pues uno siempre dice: no, pues que tengo que trabajar, tengo que hacer, o yo me agachaba mal. No, eso no pasa nada. Y resulta que sí empezó a pasar algo. Eso se empezó a cronificar tanto. Eso fue en el 2016, lo que te estoy comentando. Cuando ya para el 2021 yo ya estaba completamente casi que postrada en cama.
¿sí? Me agarraba unas crisis de dolor, pero ya no solamente era en la columna, sino en todo el cuerpo. Los médicos no sabían, o sea, siempre referían que era por la columna, ¿sí? Luego fue que tú hiciste alguna mala fuerza, o te agachaste mal, o qué pasa, Lady. Y yo, pues sí, pues no sé qué está pasando, pero yo dejé de desencadenar eso. Sí, o sea, yo lo reconozco y por eso es que quiero hacer esto público, porque pues muchas veces uno sabe que tiene una situación, sabe que uno está pasando por algo, pero uno no, como que, eso no pasa nada, o eso es, sí, o sea, porque siempre mi fe ha sido muy hacia Dios, y yo digo, no, eso no me va a pasar nada y eso, pero es que siempre hay recomendaciones, o uno cuando pasa procesos, Dios te empieza a dar la oportunidad, sea a nivel médico, sea a nivel de empezarte a comprometer con otras cosas que te empiecen a sacar de eso, que ya mentalmente te vas volviendo ya una persona que no me dolió, esto me está pasando, ya no puedo hacer esto, ya, y empieza la parte mental. Yo creo que ahí es donde empezó muchísimo, porque yo ya, mi casa, de hecho mis hijos me dicen, mamá, tu segunda casa fue el hospital, el médico. Claro, y la verdad sí, logré llegar a 1260 días de incapacidad en ese momento. Y los médicos no me habían hecho bien exámenes a fondo, cuando de repente en el año 2019 me hicieron una gamografía ósea, donde encuentran que todo por dentro ya está osteoartrosis, tenía toda la parte inflamada ya del cuerpo en varias partes, ya todo desgaste de los huesitos completamente desgastados, empezó eso. Y eso, que ese diagnóstico que te dan, ¿de dónde viene? O sea, ¿era algo hereditario? ¿Fue del mismo asunto? ¿Fue de tu propia, digamos, sobrecargar tu cuerpo? ¿Qué decían los médicos? Hereditario de pronto no, porque mis padres no habían padecido ni no han padecido de ese tema. Yo creo que se empezó a desencadenar un dolor crónico, ¿sí? El cual para ese momento no sabían el diagnóstico. 2019 me hicieron esa gamografía y claro, se dieron cuenta que ya todo el cuerpo estaba, o sea, yo empecé con un cuadro del tema de la hernia discal, pero como no me cuidaba al inicio, yo me agachaba de una manera que no tocaba, seguía haciendo lo de la bicicleta, haciendo muchas cosas que no debía hacer, pues claro, yo empecé a decaer, y yo creo que el mismo cuerpo como que se empezó a acostumbrar a ese tema del dolor, pero ya a mí me hacían mucho infiltraciones, muchas cosas a nivel médico, muchas empezaron, vamos a empezar con estas pastas, luego con estas, y ya yo llegué a un nivel, a lo último yo ya estaba totalmente en clínica del dolor, o sea, yo ya estaba como paciente con clínica del dolor, que es donde ya tienen como lo último, pero en el 2019 ya con esa gamografía apenas la vieron, dijeron no, ya desfavorable, sin cura, ¿sí? Y para el 2019 yo ya empecé, lo que fue el 2020, yo ya empecé a decaer, ya cada 15 días me daba como una crisis de ese dolor, entonces me cogía las manos, las piernas, el tema de la respiración, los bronquios, yo empecé a respirar y no podía porque tenía muchísimo dolor, y yo, ¿pero qué es? Perdón, entonces, ¿qué será eso que me está pasando? De hecho, como no sabíamos lo que estaba sucediendo, los médicos decían, bueno, vamos a empezar con el tema de revisar si es cáncer, si es lupus, si es algo ya autoinmune que te está afectando, pero no, todo negativo. Entonces ellos en sus posibilidades, pues como que no, síguete tomando esto, sigue haciendo terapia, sigue haciendo todo aquello, pero pues no. Entonces unos ya se empiezan a enfrascar, algo está pasando, entonces yo seguía ahí, ve a tal terapia, ve a tal cita, ve a tal cosa. Entonces mi vida empezó a dar ese giro de no ser una persona que está trabajando, que está gozando en su familia, así eso, sino médico, terapia, cita, medicamentos, pruebe con esto, ahora te vamos a infiltrar todo el cuerpo, o sea, eso empezó tremendo, y es cuando recibo el parte médico desfavorable, sin cura, por medio de la EPS. Entonces me dicen, ahora tienes que ir a tu fondo de pensiones y vas a hacer todo el proceso, porque pues ya no, por medio de nosotros no hay nada que hacer, pero aún no se sabía qué estaba pasando. En el 2019 eso fue cuando pasó, y en el 2020 que entra la pandemia, y 2021 para mí esos años, imagínense, yo perdí mi trabajo, ya lo estaba perdiendo, ahí estaban todavía pagando EPS y eso con mi condición, pero cuando entra la pandemia ya esas EPS, las grandes que se liquidaron, se vienen abajo. Y yo empecé ya no cada 15 días, sino cada 8 días a caer ya en cama, ya o me cogía las piernas o me agarraba las manos de no poder mover, o a respirar ya no podía. Y voy a visitar a mi padre, me acuerdo tanto, entrando el 2021,
ya cuando pudimos salir un poquito. Sí. Y les dije a todos en un diciembre, familia, quiero que nos reunamos todos, ahí estábamos con mi papá y toda mi familia. Y a mí siempre me ha gustado compartir la palabra en medio de mis situaciones y en medio de todo ese proceso. Yo quería compartirles la palabra a ellos, pero no, Dios la quería compartir conmigo. Y ahí es cuando Él me da esta palabra rema, que está en 2 de Corintios 4:16, y acá la voy a compartir. Dice, yo iba a leer, de hecho, les iba a explicar desde más abajito, pero el Espíritu Santo me llevó, vas a empezar desde acá. Y dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Yo quedé quebrantada delante de todos porque yo lo recibí, porque aún no se sabía lo que iba a pasar, pero ya se venía todo el proceso, ya viviendo, pero no se sabía como tal qué era lo que pasaba. Y el Señor me la regala en ese diciembre antes de que me dieran la noticia. Entonces, yo tomo eso, yo decía, de razón. Todas estas veces que yo he pasado, empezó el trabajo, ya no podía trabajar, mis hijos me veían en esa situación, que tus hijos a ti te vean en esa situación de que tu mamá no se puede mover, de que algo está pasando. Muchas veces mi mamá me decía, hijita, vamos a orar, y yo le hacía las señas que no, porque en ese momento no podía hablar ni respirar por el tema que a veces tomaba el tema de las costillas y no podía respirar. Entonces mi mamá, te entiendo, hija, entonces voy a orar por ti porque sé que hoy estás pasando por ese momento. Entonces empecé ese proceso, pero mis hijos y mi esposo lo vivieron en ese momento. Y para mí, pues eso es muy difícil cuando ya tú empiezas a ver que estás decayendo, que ya no eres, digamos, en ciertas palabras, servible, ¿sí? Aún mi esposo, con una esposa tan joven, los médicos me decían, y lo peor es que ahí es donde viene como ya la confrontación. Los médicos me decían, discúlpame, tú tan joven, ¿sí? ¿Qué dice tu esposo? ¿Qué piensa él de ti? Porque tan joven y que ya estés así. O sea, ellos mismos me lo decían y eso para mí, wow. Pero mire que en esa situación, pastora, y a todos les puedo decir, yo decía, lo voy a hacer por mis hijos, lo voy a hacer por mis padres. No. Ellos pueden ser parte del proceso y que ellos oren por ti, las personas oren por ti, pero aún así no es por ellos que uno se pueda levantar de una situación. Y ahí es cuando el Señor permite esta palabra y dice, aunque tu cuerpo exterior se esté desgastando, no obstante, algo está pasando por dentro tuyo. Es un peso eterno de gloria, te estás renovando día tras día. Y cuando Dios me dio esa palabra, yo la he decidido abrazar y empiezo a levantarme, pero yo ya dependientemente, completamente de Él. Entonces yo empecé mi pastora bella, porque ya en el 2022 fue cuando me mandaron a reumatología y me dijeron, no, es que tú estás en la peor etapa de la fibromialgia crónica. O sea, tienes una fibromialgia. A mí me tocaron 18 puntos que ellos para descubrir esa enfermedad que de hecho no es tan conocida. Ataca, gracias a Dios que no ataque a nadie más, pero a una población de mujeres especialmente, pero hombres también, pero a las mujeres es muy fuerte, pero es muy poca la población. Entonces me revisaron varios especialistas, cuando no, tú estás en la peor etapa de la fibromialgia, y por eso es que ya estás cayendo cada vez más postrada en cama. Entonces te vamos a enviar a psiquiatría para el dolor, a psicología, ya empezó todo ese tema. Porque yo empecé a evidenciar que yo siempre he sido muy contenta, muy feliz en medio de esas crisis que me daban. Yo como que no, vamos a hacer luz, vamos a poner un versículo, vamos a hacer esto. O sea, no puedo dejar ver eso de mí, ¿sí? Y yo ya era pasando depresión, ¿sí? Y yo decía, Señor, es que tengo como un dolor aquí profundo y ganas de llorar. Y yo abría la ventana de mi cuarto y me daban ganas de llorar. Estaba esperando el bus para ir al médico y una gana de llorar, y yo, pero ¿por qué era esto? O sea, y ahí fue cuando yo descubro, ya estaba en algo que ni siquiera yo lo sabía, ni mi familia, pero yo estaba pasando durante 3 años esa situación como, sí, ahí, pero ellos jamás me vieron renegar, jamás. Y ahí es cuando ya empieza el proceso con Dios, porque yo me acuerdo tanto esos dolores que son tremendos, y yo le decía, papá, dame sueño, por favor, dame sueño, no quiero sentir esto.
Y Dios me lo empezó a cumplir, te voy a dar sueño. Y yo quedaba tan profunda, pero mi esposo al otro día me decía, amor, tú sufriste mucho anoche, o sea, tú estás dormida, pero el cuerpo estaba sufriendo mucho, pero él me daba esos sueños profundos. Pasaron unos meses así que yo, cuando me daban esas crisis tan duras, yo, papá, dame sueño, y él lo hacía. Pero llegó un momento, no. Entonces sentí en mi corazón y en mi espíritu que él me ponía, ahora alábame, adórame en medio de tu dolor. O sea, como que no vamos a escapar de este proceso. Exacto. Porque si te doy sueño, escapas del proceso. Quiero que aprendas a adorarme en medio del dolor, a amarme en medio del dolor. O sea, fue algo muy fuerte porque creo yo, sin duda, que eso ayuda a tu conexión con Dios impresionante, porque es en esos procesos donde uno se conecta directamente con el corazón del Padre, ¿no? Que es el único que está ahí y es el único que está permitiendo esta situación que inexplicable, pero Él está ahí, ¿cierto? Así es. Claro, ya cuando empiezo y yo me bañaba o me iba a vestir y yo ya empecé con esa sinceridad completamente, papá, tú sabes que me está doliendo. Yo jamás le decía, ¿por qué? A mis hijos ya en un momento, ya de verme tanto así, en algún momento mi hija se acerca, mami, discúlpame de serte tan sincera, pero tengo mal genio. Tengo mal genio con Dios. Y yo, ¿por qué? Porque tú eres una bendición, has servido, has hecho el bien, eres una madre maravillosa, una esposa hermosa, y a pesar de todo, mamá, no, ¿por qué estás pasando eso? Exacto. Y tengo mal genio. Ellos sacan eso y yo les dije, no, no vamos a ponernos con mal genio ni con deshonra al que todo lo puede y al que es el dueño de mi vida. Amén. Ni siquiera yo lo he hecho y hasta el día de hoy se los he mantenido. Nunca jamás lo he hecho. Entonces yo, papá, tú sabes que me duele, tú lo sabes, pero ayúdame, papá. Y ya empecé yo, bueno, Señor, te alabo, te bendigo, sin poderme mover, muchas veces en silencio, papá, tú sabes. O sea, yo en mi corazón decía, tú sabes que hoy no puedo hablar, pero yo te amo, te bendigo. Y ya cuando resulta que ya empezó el tema, fue cuando el Señor ya dijo, listo, ya está pasando como esto, aprobado, vamos a empezar a sanar, a libertar, a que ella misma, ya le hicieron de todo lo natural. Sí, soy una persona que ya he pasado por cauterizaciones, por infiltraciones por todo el cuerpo, he sabido que es el dolor así latente, sin anestesia, ¿sí? Muchas cosas. Muchos días yo le decía a mi esposo cuando ya pensaba que era el último día, yo le decía, amor, discúlpame lo que te voy a decir, perdóname, y me decía que, amor, tú me tienes asegurado el exequial, y a él era terrible, amor, ¿por qué me estás diciendo a él? Y yo, amor, solamente dime, porque yo sentía que ese momento ya como que no podía soportar más, eran unos dolores que ya había tomado tramadol, había tomado absolutamente todo lo más alto a nivel de medicina, y no, estaba totalmente antes más. Ladycita, hubo un momento en que tú en este proceso no pudiste caminar, o sea, tuviste que ayudarte con algo, con tus hijos, o en medio del dolor tan terrible tú hacías el esfuerzo, porque una situación de esas que tú dices, de la columna, de todo este diagnóstico que te dieron los médicos, pasó un momento donde tú quedaste como, no me voy a poder, un día te despertaste y no me pude parar de la cama. Sí, muchas veces pasé por eso, pero no daba los pasos. Cuando los daba no podía, no me reaccionaban las piernas, o lo que te digo, habían días, eran las manos, luego la parte bronquial, que era la más fuerte porque no puedes respirar, entonces corra por urgencias, hagan electrocardiogramas. De hecho, yo llegaba a urgencias y me decían, ya conocían mi historia clínica porque, como les digo, llegó Lady y me decían, Lady, tú sabes que ya no podemos hacer nada. Eso también es otra cosa, cuando te dicen, ya no se puede hacer nada. O sea, y que ya tú ves todas las máquinas, todas las cosas, y no, para ti, ¿qué quieres que te...? Me preguntaban, en mi pastora, me preguntaban, ¿quieres que te inyectemos? Y yo, bueno, lo que sea para mejorar algo, pero pues no pasaba nada. Sí, claro, ahí fue cuando el Señor ya dijo, listo, ya llegó como a ese punto, aunque yo creo en un Dios que es bueno, que es fiel, que es misericordioso, que dice la palabra que Él no se alegra con nuestra condición, o sea, de dolor, sino que Él es compasivo. Amén. Pero yo estaba, ya Él me había dado la palabra, me decía, Lady, ya, algo está pasando por dentro tuyo, pero yo estaba fortaleciéndome. De hecho, empecé, cuando venían esos momentos de depresión fuerte, entonces yo me lanzaba de rodillas y aquí estoy, te adoro, Señor, tú sabes que si lloro y voy a llorar aquí, ya no va a ser afuera como antes, porque estoy que lloro, no, yo lloraba delante de la iglesia, tú sabes que lloro, pero voy a llorar delante de ti, y tú, Señor, me sanarás y me levantarás. Y así empecé a llevar todas las cosas. Cuando ya no podía más, Señor, tú sabes que y eso quiero decírselos a todos. Cuando dieron esas crisis, o de hecho la situación a veces como que empieza a hablar, oye, ¿recuerdas que estoy por acá?
Y yo le digo, Señor, te doy gracias porque esto no lo voy a sentir contigo en la eternidad. Esto, Señor, antes me llena más de esperanza. Esto no lo voy a volver a sentir jamás estando en tu presencia, y por eso quiero vivir para ti, quiero hacer todo lo mejor de mi vida para poder estar contigo, porque esto jamás lo voy a experimentar contigo en la eternidad. O sea, es para mí, cuando me da así muy fuerte, yo, papá, gracias, porque esto no lo va a experimentar, gracias, gracias, gracias. Empezó el agradecimiento, y ahí fue cuando el Señor ya, listo, ahora es hora de que ella empiece a vencer en medio de esa circunstancia. Y resulta que yo estaba sin trabajo. Imagínense, si yo poder trabajar así, sin trabajo. Yo siempre he dicho que la honra a papá y a mamá es lo más importante. Entonces empiezo yo, bueno, papá, no puedo quizás trabajar en una empresa normal, porque pues ya incapacitada y de todo, con ese diagnóstico, pues no puedo, pero vamos a empezar a hacer obleas con mi mamá. Pero busqué las mejores obleas, las más gruesas, así, no esas delgaditas, sino las más gruesas, el queso lo mejor. Y yo en un coche, el coche de mi hijo, yo me iba al colegio, porque no podía trabajar, entonces yo me iba con ese coche y ahí ponía un pedacito de triples. Sí, me acuerdo. Encima del coche, y ahí en media hora y empecé a vender obleas. Ladycita, yo quería preguntarte, ¿cuándo, antes de salir al tema de las obleas y todo, tú me contabas que te dijeron, señora, vaya y busque la pensión? Sí, así es. Resulta que como yo seguía en incapacidad y todo el tema, cuando me dicen, señora, por favor, una llamada, estamos llamando, traiga los papeles, le estamos esperando acá en Porvenir, en Fondo de Pensiones, venga y trae los papeles porque usted ya tiene desfavorable el concepto médico. Entonces, para empezar el proceso, cuando ellos me llamaron 2 veces, me insistieron, y yo, o sea, yo cada vez que cuento esto a muchas personas dicen, uy, esa lady, o sea, usted fue capaz de despreciar una pensión. Y yo una vez le dije, bueno, papá, yo no quiero, ni siquiera por un salario mínimo o la pensión siempre pagan eso, sentir lo que yo siento. Claro. No, eso no tiene precio. O sea, ese dolor, esa incapacidad de no poder hacer las cosas, yo no quiero, mucho menos que me llegue mensualmente y yo tener que estar ahí siempre, porque ellos tienen que hacer evaluaciones de cómo va el paciente y eso es algo que ya te empieza a enfrascar. Lo que yo les decía es tener el segundo hogar, sea el hospital, todo, empiezas tú a vivir solamente en ese círculo. ¿Sí? O sea, tú hiciste un trato con Dios y contigo misma, o sea, sí. No voy a aceptar la pensión, porque aceptar la pensión, o sea, la gente pronto no entiende cómo rechazar una pensión. No, sí. Es que aceptar la pensión significaba que tengo que cargar con esta enfermedad, que tengo que estar enferma porque me vienen a mirar, a revisar, tengo que estar llevando que estoy moribunda, y tú querías ir a tu sanidad. Amén. O sea, tú hiciste un intercambio con el Señor. Sí. Pensión por sanidad. Sí, yo dije, Señor, hay un propósito conmigo. Yo creo que este no es mi propósito, este es mi proceso. Ajá. Sí, vamos a poner así como tal. Este es un proceso, pero sí, no es mi propósito. Sí, acá hay algo más. Renuncio en el nombre de Jesús, arrodillada, lo dije así, a esa pensión. Cuando yo hice esa oración, se cae, liquidan completamente la EPS, que era la que me pagaba de vez en cuando el sueldo, pero me pagaba la EPS para que yo me mantuviera activa, porque ellos conocían mi condición. Se cae, se pierde. Quedo sin EPS. Se corta la incapacidad, que ya lleva más de 1200 días. Se corta y vuelve a empezar de cero. Cuando me dicen, no, toca otra vez 180 días y otra vez especializa otra vez. Para esto yo no volví nunca más al médico. Estoy sana y cojo mi carrito de obleas y me va a vender obleitas. Empecé a hacer eso, el tema de las obleas y todo, pero pues seguía la condición, ¿no? Cuando llega una persona, me habían dicho 1 año y medio antes, va a llegar una compañía multinacional con unos productos buenísimos, ecológicos. No ha llegado, pero va a llegar. Apenas llegue, empezamos a presentar esos productos. Y yo lo estaba esperando. Cuando llega, yo pude comprar un producto, 2, porque fue un producto para la cocina y el del champú. Cuando llega, ahí fue donde el Señor dijo, ya, con esto, o sea, ya pasó obleas, pasó salpicón, porque veníamos con mi mamá, y Dios, eso era impresionante, en una mesita pequeñita de plástico y todo, y yo iba feliz, o sea, yo a veces lloraba porque yo, pues, verme así, digamos, vendiendo en un coche y con un pedacito de triples y todo eso, yo,
Señor, pero bueno, bendito Dios, pero algo me decía, algo va a pasar en tu vida, o sea, gózate en lo que estás haciendo, así sea lo más, sí, que o sea, lo más sencillito, porque algo va a pasar grande. O sea, ya estaba pasando dentro de mí. Lo que pasa es que muchas veces la manifestación de las bendiciones, tanto materiales o familiares y todo, primero tienen que suceder en el interior. Claro. ¿Sí? O sea, porque tienes que creerlo, tiene que nacer en ti para que se provoque verse en el exterior. Es una relación entre tu fe y Dios, ¿verdad? Claro, entonces me pasa eso, o sea, cae todo. Empecé a no ir al médico como tal. Ojo, obviamente yo recomiendo mucho. Los procesos de Dios en la vida de todas las personas son distintos. Porque de pronto dirán personas, yo también ya no vuelvo a tomarme esa pasta. Pero resulta que el Señor te está manteniendo ahí con un proceso, un propósito, pero la fe, o sea, tu misma fe van a mover las montañas, ¿sí? De la situación, pero de la manera que Dios te vaya guiando. Porque yo, obviamente, fue porque renuncio a esa pensión, se cae la empresa, se acaba la EPS, no vuelvo al médico, pero Dios me da eso es la respuesta está ahí. Dios ya te proveyó el camino a seguir hacia lo que Él quiere hacer contigo. Porque muchas veces, no, si a ella le funcionó, entonces yo voy a dejar esto y esto, pero es que el Señor te tiene que ya proveer para seguir. Entonces, y cada trato es personal, ¿no? Claro, y eso sí es pero es muy, muy, muy cierto de que Dios tiene un propósito en todo y todo obra para bien a los que amamos al Señor. A mí la forma fue, fuiste fiel con esas obleas y te gozaste con las obleas. Ahora vas a poder empezar con solo un producto, porque todo el mundo empezó con muchas cosas. Yo con solo uno, pero yo era feliz regando el chocolate para limpiar delante de mis vecinas. Ay, venga vecina, la invito a tomar chocolate. Y regaba a propósito para hacerle la demostración con ese producto, pero yo era feliz. Ya después, ay Lady, tráigame uno, tráigame así, y yo empecé a ahorrar de a 2,000, 3,000 pesitos cuando llego con el kit que fue el que ya Dios dijo, bueno, le vamos a dar la herramienta, pero fue 6 meses de ahorro, no porque fuera caro, para nada. Acá los productos son súper económicos para esa durabilidad y esa lo que hacen, pero para mí que no tenía trabajo ni nada de eso en ese momento, pues para mí fue un reto, pero yo dije, yo lo voy a lograr. Claro, cuando lo logré, empecé con mi cajita de hacer faciales. Cuando llego de repente y vamos a hacer faciales, entonces mi amiga que me veía el proceso, oiga Lady, camine, vamos y me acompañas a hacer faciales, camine, vamos a salir allí. Yo no podía estar más de 2 horas sentada en carro por lo de la hernia discal, y llegué en un año a estar en Banco Magdalena, en Pailita, Cesar, en Bucaramanga, en giras que me correspondían más de 8 días, y yo cuando llegué a la casa, yo viajé más de 36 horas más, y entonces fue como empezar a ver, cuando Lady vamos a hacer facial, obviamente habían días que volví a dar la crisis, y a propósito ella me decía, hola Lady, ¿será que me ayudas con un Zoom para esta noche? Para que le enseñes a las personas interesadas. Y yo estaba sin poder respirar, y yo era, bueno, yo siempre les digo a todos, cuando yo no podía hablar, mis manos hablan por mí, entonces yo escribía, yo no podía hacer audios ni nada, sino yo escribía, ok, sí señora, pero yo decía, papá, hoy no puedo hablar, ¿qué hago? Tú puedes, y más de 4 horas para hacer un Zoom de 20 minutos, y cuando yo iba, tengo que hablar en el Zoom en cámaras, prendía yo, Dios mío, dame las fuerzas, y empecé. Luego, vamos a hacer faciales, las manos, nada. Entonces yo empecé ahí, lo que tú me preguntabas hace un momento, empecé a hablarle a ellas, manitos hermosas, yo sé que les está doliendo, yo sé que me están doliendo, pero ustedes pueden, ustedes son fuertes. Lo mismo cuando no podía caminar, entonces ahí, muchas veces al principio del proceso yo me quedaba ahí, pues porque no podía caminar, pero ya después, hoy tengo que ir, bueno, entonces ustedes pueden, vamos mis niñas, y empecé a dar pasitos, cuando yo iba 1, 2, 3, ya puedo, obviamente con esfuerzo, con el dolor, pero empecé yo misma, hacía del trabajo y me dolía muchísimo, a veces las lágrimas me caían y yo, pero yo con felicidad, ¿no? Las lágrimas ahí, pero yo con alegría. Estoy sonriendo, estoy llorando, pero estoy sonriendo. Sí. Cuando empezó a pasar eso, vamos a viajar, vamos a hacer esto, vamos. Y no volví al médico, no, los medicamentos empezaron a bajar. Ahorita lo máximo que tomo, sinceramente, a veces es un ibuprofeno de 800 o un Cebedol, ya cuando está muy
pero eso es ya de vez en cuando. Yo creo que yo era la que más aportaba en las droguerías. En la droguería del sector. Ladycita, me llama mucho la atención porque es que tu proceso, a veces la gente dice, ay, es que viene un predicador, yo quiero que me ponga la mano en la cabeza y ore por mí para que me libere, entonces lléveme allá empujado, y todo eso está bien, es válido ir al predicador, que Dios lo usa en milagros y que ore por ti, pero tu sanidad vino de una forma muy esperanzadora porque Dios, como te conoce, como tú eres tan proactiva, es que Dios es tan perfecto, ¿no? Entonces Dios sabe que tu temperamento no es de quedarte ahí, sino que ella necesita es vida, vitalidad, que ella haga algo que la motive, y como Dios te conoce tanto, porque ¿quién como nuestro papá para conocernos? Tu papá dijo, vamos a presentarle esto, los usó la gente, las personas, te presentaron este proyecto interesante, y eres una gran empresaria de esta empresa, Dios te ha llevado a muchos lugares, hace poco ya recibiste tu, ¿cómo es que se llama? Maestría. Sí. Y todas estas cosas, pero sin duda lo maravilloso de Dios es que el trato con Dios de tu sanidad fue llevándote a algo que te generara como ese entusiasmo, como que te hiciera sentir viva, ¿cierto? Y hacer todo esto de las vecinas, ahorita tienes una gran red de personas que están trabajando contigo, que están ahí, y el 2025, según me contabas, apunta a ser un año lleno de la bendición del Señor. Pero yo pienso, Lady, que tiene que ver mucho también en esta parte, y eso sí me gustaría ya para ir enfocándonos al término del programa, es cómo manejas tú los procesos en tu vida, porque es que la actitud es lo que cuenta. El desierto está para todos, pero yo ¿qué hago con mi desierto? O sea, ¿me echo a morir, me echo a la pena como el pueblo de Israel, nos vamos a morir aquí? ¿O pienso una estrategia como Moisés? Bueno, acá toca hacer algo, estamos frente al Mar Rojo, ¿qué hacemos? ¿Nos devolvemos o lo cruzamos? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué dice Moisés? No, vamos a cruzarlo. Entonces, ¿tú qué puedes decirle a las personas? Porque lo que yo veo en ti es que tus procesos han sacado lo mejor de ti, tu mejor versión. Y la circunstancia está ahí, el problema está ahí, pero es, ¿yo qué voy a hacer con ese problema? ¿Yo qué voy a hacer con esta enfermedad? ¿Yo qué voy a hacer con esta debilidad? ¿Qué voy a hacer con esta escasez? ¿Me echo a la pena? ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer con esto? Y tú con este proceso de tu enfermedad, no fue me echo a la pena, sino que yo tengo que hacer algo con esta enfermedad. Pero esto yo no voy a quedar pensionada con la juventud que tengo todavía, a que vengan y me revisen cada mes, o a que vengan y me miren, venga la señora, la abuelita que está allá y una persona joven. Dale una palabra a esas mujeres que no saben qué hacer con su proceso, porque tú eres una mujer que sí supiste qué hacer con tu proceso. Una palabra que a ellas las transforme y les toque ese corazón, y sobre todo a aquellas mujeres que están pasando por un tipo de desierto similar al tuyo o cualquier tipo de desierto. Claro que sí. Yo creo que primero, el protagonista de la historia, hay dos. Primero, el más importante es Dios y tú. Porque Él nos dio la capacidad de tener fe, ¿sí? Sea como un granito de mostaza o sea muy grande, pero a todos nos dio la capacidad. Así es. Pero es la dependencia y confianza completa en el amor de Dios que no va a fallar, ¿sí? Que te vas a transformar con esa situación que tú estás haciendo, que estás viviendo, o que yo viví, o que seguimos pasando, porque mientras estemos acá en este mundo, pues claro, tenemos tribulaciones, tenemos dificultades, desiertos, todo, pero es adorar, buscar, glorificar a Dios, depender 100% de Él y confiar de que todo obra para bien. Que tu oración no sea por esa situación, sino que sea buscar del Señor y darle gracias, conocerlo más, gozarte con su presencia, con su amor. Si tienes que llorar, si tienes que te está dando dolor, algo muy fuerte, pero que te haga buscar a Dios. No, esas situaciones te hacen buscar del Señor, pero como tal no es todo el tiempo. Por lo menos yo quiero enseñar hoy. Cuando yo he tenido algunas mujeres que vienen, estoy pasando este proceso difícil con mi esposo, y yo siempre les pregunto, ¿cómo oras? Dime más o menos cómo oras tú en la mañana. O sea, cuando, Padre, gracias, te entrego ese hombre, transfórmalo, ayúdame, y yo, ¿y qué más? No, yo le ruego que sean abiertos sus ojos del entendimiento, que esto, y yo, sigue, ¿y cómo, qué más le dices? No, y bien, y ya, y que nos libre del mal, y que no hay que, no está pasando nada. ¿Cómo así? Tú solamente buscas a Dios por eso.
¿Y en qué momento lo adoras, le alabas, le cuentas las cosas, tienes comunión con él? Entonces, eso fue lo que a mí me llevó. Entonces, yo le contaba cosas, papá, pero yo te amo, tú eres grande, tu palabra dice esto, tus promesas dicen esto, este es mi propósito, Señor, no moriré, sino que viviré para anunciar la gloria de Dios. Amén. Es empezar a vivir la palabra de verdad, o sea, estoy en este proceso, pero Señor, eso es lo último, o sea, eso no es lo importante es tú y yo. Es tu palabra. Lo importante es lo que vas a hacer conmigo, lo que estás preparando ya desde antes de la fundación del mundo, ya lo que vas a empezar a hacer a través de este testimonio que tú me vas a levantar es para hacer luz para alguien. Amén. Entonces fue esa relación de confianza. Y 2, hacer lo que amas hacer. Por lo menos lo que yo amo hacer es servir. Pero resulta que ¿servir qué? ¿O a quién? No, cuando tú haces algo por los demás también, o sea, en servicio, el Señor se ocupa de tus cosas, ¿sí? Entonces yo amo a honrar a papá y a mamá. Entonces yo, papá, hay que pagar esta cuota para mi papá, para mi mamá hay que hacer esto, Entonces, papá, necesito esos recursos, esa provisión, me da sabiduría porque él dice que la sabiduría nos ayudará a generar riquezas y honor. La sabiduría que él nos da. Entonces, cuando uno hace lo que uno ama hacer, empiezan a pasar cosas maravillosas. Claro. Yo empecé a hacer lo que más amaba hacer, aparte, primero a Dios sobre todas las cosas, pero también empecé a ayudar a muchas personas y al ver la sanidad de ellos en muchas cosas, a nivel mental, a nivel empresarial, a nivel financiero, muchas cosas, eso es una gratificación que ya, o sea, no importa, el dinero es una añadidura. Para mí en este momento son recompensas que Dios te da, obviamente, porque con ellas el dinero o todas las cosas tú puedes ayudar antes en otras escalas a mucho más. Pero para mí la importancia es, mira que yo estaba en ese confort porque ahorita en mi red la mayoría de personas, mira, yo llegaba un viernes ya desesperada del trabajo y el sábado todo el día acostada en la cama, ¿sí? Que a mí también me tocaba eso, pero con otro precio, por una enfermedad, y no hacía nada, y el domingo lo mismo, y no queríamos hacer nada, ni salir a un parque, ni nada. En cambio, con esto, ¿qué hay que hacer? ¿A dónde vamos? ¿A quién llamamos? Que eso fue lo que a mí me empezó a pasar. Cuando venían esas crisis, yo de una tenía aquí, la estrategia. ¿A dónde hay que ir, Dios mío? A ver, aquí estoy. Y empezaban, ahora tienes que salir aquí, haz una capacitación acá, y en esos me la he pasado, y claro, ya no hay espacio para estar en ese momento de la queja, ya no hay. Entonces haz lo que amas hacer, apasionate, busca. Yo le decía a papá, este no es mi propósito, es mi proceso, pero no es mi propósito, y tú sabes que hay muchos talentos y dones que tú mismo me has dado, entonces aquí estoy, Señor. Y fue cuando me colocó todo, y hasta el día de hoy lo hemos llevado en grande. Y pues cuando me oyeron los médicos, una doctora que me llevaba tanto tiempo incapacitando, de a 30 días, de a 60 días, cuando me vio me dijo, ¿qué hiciste? Eres un milagro. Y yo fui ya así transformada, como porque todo cambió. Mi paz. Yo cuando estaba en ese proceso yo era muy inflamada, porque es una condición que empieza a afectar músculos a nivel neurológico, todo. Entonces yo era, aparte que soy bien pequeñita, no llegué al 1.5 metros, ¿sí? Claro, y bien inflamada. Y bien inflamadita. Entonces yo tengo ahí las fotos del antes, cuando empezó el primer producto, yo tengo mi primera foto. Claro, es un cambio a nivel de piel, a nivel de cabello, a nivel de peso, muchas cosas, porque empezó a sanar ya muchísimas cosas. Amén. Y claro, sí, hay momentos que es que a veces exagero, ¿no? Ya quiero estar aquí como una hormiguita y haga ahí porque soy así. Y el Señor te dice, ok, está. Sí, ya, tranquila. Para. Te me amas, por favor, también ámate. Vas a descansar un poquito. Entonces yo había momentos que el cuerpo, descanse, por favor, descanse. Y yo, no, hay que seguir. Pero no, ahorita yo, quiero dormir otro poquito, voy a dormir otro poquito. Estoy dando aún más de lo que yo misma esperé, ¿sí? Para poder salir de esto. Pues también ahora, antes no comía casi por estar corriendo también. Es que a veces empieza el otro proceso y uno como que también no encuentra como el equilibrio, ella tampoco. Sí. Entonces a veces no comía nada y esas cosas y tampoco. Entonces ahorita ya es como el día a día. Ya no estoy, mejor dicho, porque ese es el otro extremo. No, ya mejor dicho, tengo que conseguir esto como sea, no, sino si yo obro bien
siembro bien, la cosecha será así de grande. Amén. Entonces es eso. Amén. Me gusta muchísimo todo este proceso, porque lo que tú dices, cuando pasamos por los desiertos siempre queremos como la queja, pero la Biblia dice en una parte que Él nos lleva al desierto para enamorarnos, y cuando pasamos procesos en nuestra vida es simple y llanamente vamos a la presencia de Dios. Él no quiere que le contemos lo que Él sabe que estamos enfermos, Él sabe que estamos en una crisis, Él sabe que estamos pasando por una situación difícil. El Señor, no, yo no quiero que me cuentes lo que yo sé, yo quiero que me digas que me amas, que dependes de mí, que esperas en mí, que tu fe está intacta, y es decirle a Dios, Señor, tú tienes el control. Entonces es una reflexión muy linda, es una historia de vida muy hermosa que nos ha contado hoy Lady, una mujer súper esforzada, valiente, que vimos el proceso de cómo el Señor la ha levantado hasta hoy, cómo ha logrado tener su propia empresa, cómo ha logrado el éxito con su familia, cómo sirve al Señor, sirve en la iglesia, sirve en comunidad, sirve en su empresa, sirve a tantas personas. Pero sencillamente, y la reflexión para cerrar es decirles, mis amadas, ¿qué estás haciendo con tu proceso? Recuerda lo que Lady nos compartió hoy. No es tu destino, no es tu propósito. Esta situación que estás viviendo no es tu destino final. Hay algo que Dios te quiere enseñar, hay algo que Dios quiere formar en ti, hay algo que Dios va a hacer en tu vida para bendecir a otras personas como Lady. Pero hay que vivir este proceso, como lo dices tú, en agradecimiento. No les puedo decir disfrútenlo, porque uno no disfruta los momentos duros, pero el agradecimiento rompe cualquier cadena de lo que haya en nuestras vidas. Así que gracias a cada una de ustedes por acompañarnos. Les esperamos en nuestro próximo programa. Dios les bendiga. Bendiciones, gracias. Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida.